Hola, buenos días. Mi nombre es Alison Tobías, soy la coordinadora del grupo número 3. El día de hoy les estaremos hablando sobre las conclusiones, teoría o nuevos conocimientos, la bibliografía y referencias bibliográficas o grafía, el registro de la información y análisis de datos, recomendaciones y teorías o nuevos conocimientos de nuestra investigación de seminario sobre el COVID-19. ¿Qué es COVID-19? Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Se identificó como un nuevo coronavirus como la causa de un brote de la enfermedad que se originó en China. El virus se llama síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. La enfermedad que causa se llama enfermedad por coronavirus 2019. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote severo coronavirus 2. La enfermedad que causa se llama enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, en marzo de 2020. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una pandemia. Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus pueden llegar a aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. La gravedad de los síntomas de COVID-19 puede variar de muy leve a grave. Algunas personas pueden tener solo algunos síntomas. Es posible que algunas no presenten ningún síntoma y aún así puedan infectar a otras personas. En algunas personas los síntomas, como la dificultad de respirar y el empeoramiento de la neumonía, pueden empeorar aproximadamente una semana después de comenzar. El COVID-19 es una enfermedad peligrosa que ha venido a causar muchos problemas en el momento, mientras las autoridades de salud trabajan para frenar su expansión e impacto en la población, brindando orientación sobre la enfermedad y qué es lo que debemos hacer para prevenirla. Instrucciones que profundizaron acerca del COVID-19. Varias organizaciones preveyeron ayuda donando provisiones tales como alcohol en gel, desinfectantes para manos, superficies, toallas antibacteriales, entre otros productos necesarios para mantener nuestra salud en una pandemia. Problemas sociales y religiosos causados por COVID-19. El coronavirus nos ha hecho diferencia en clases sociales, edades, razas, creencias religiosas e ideologías. Todos los seres humanos han sido presas de los contagios. La pandemia llegó como un huracán y arrasó con todo su paso, dando duros golpes a la salud de miles de personas en el mundo, incluso provocándoles la muerte. Nadie podía imaginar que todo el mundo se detendría a causa de la pandemia. Hay millones de personas en confinamiento, comercios cerrados, desempleados, hambre y un descubrimiento de los estados que permanecían más interesados en producir capital que en generar condiciones económicas y sociales que garantizan el derecho de la vida con la atención a las necesidades más básicas de la población. Particularmente preocupantes son las necesidades medias que, justificándose en la pandemia, generan mayor desigualdad social o que en el campo laboral afianzan o profundizan la normalidad y la pérdida de derechos laborales. La pandemia afecta a todos, pero no por igual. Las consecuencias son diferentes según las condiciones de vulnerabilidad individual y social, y también de acuerdo con las capacidades personales e institucionales para afrontarla de manera eficaz. No afectó mucho esta parte diferente, la que significa que adquieren para las personas cambios en la vida cotidiana derivados a la pandemia. Puede decirse que para algunos en el aislamiento o el trabajo en el hogar pueden ser un beneficio, mientras para otros puede configurar una mayor fuente de angustia y malestar. Problemas psicológicos causados por COVID-19. La pandemia tuvo muchos efectos secundarios que a su vez causaron daños psicológicos a las personas, tales como trastornos de ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, entre otros. La enfermedad COVID-19 tuvo tantas repercusiones en todo sentido, así como en lo psicológico, en lo cual ha creado fobias o estrés postraumático a las personas. Problemas económicos causados por el COVID-19.
La situación que se está viviendo llegó y dejó a muchas familias en una situación donde difícilmente podían mantenerse. Sin embargo, precisamente también el encierro llevó a que surgieran negocios online que facilitaban el poder sobrellevar la situación económica que pasaban. El cambio económico guatemalteco y a nivel mundial ha sido muy difícil, pero no fue motivo para que las personas guatemaltecas se detuvieran. Más bien vimos la manera de salir adelante por medio de distintas formas y ha sido difícil el adaptarnos a esta nueva manera de vivir, pero hemos estado llevando un buen plan. Problemas educativos causados por COVID-19. En conclusión, la pandemia de enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y limitar su impacto. Hola, mi nombre es Jare Antonio Aguilar Pacheco y hoy estaré citando los comentarios de mis compañeros en teorías y nuevos conocimientos. En el proyecto indagué más respecto a las instituciones que apoyaron no solamente a Guatemala sino a distintos países, donde se ve el apoyo que tuvieron todos al momento en que surgiera esta nueva enfermedad. Vanessa Tobías. A lo largo del proyecto pude observar más a fondo los porcentajes de las personas enfermas y las personas en pobreza debido a la caída económica. Alison Paniagua. Lo que más me impresionó probablemente fue la cantidad de personas y testimonios de las mismas respecto a las repercusiones psicológicas que conllevó la pandemia. Dana Alvarado. Desde mi punto de vista, mi mayor conocimiento fue en el ámbito religioso, ya que hubo un poco de vulnerabilidad en esta parte, en donde nos afectó desde conductas impulsivas y un tanto de rebeldía por menores del hogar, pero a la vez hizo que tuviéramos un poco más de fe. Jimena Chicay. Lo que me llamó más la atención fue la economía de Guatemala, ya que fue golpeada y pausada por este virus. Ashley Gordillo. Al hacer esta amplia investigación me di cuenta que todas las cosas pasan y si algo somos capaces de hacer los seres humanos es adaptarnos a cualquier situación. Simplemente se trata de aprender a vivir con las situaciones y seguir adelante. Carlos Guevara. Lo que aprendí fue el hecho de que hayamos pasado por esto, lo cual no significaba que toda la vida íbamos a quedarnos así. Entonces vimos la manera de hacer las cosas de tal manera de poder adaptarnos a una nueva normalidad, la cual está yendo bien y las autoridades han ido llevando muy bien la situación. Área Aguilar. El COVID-19 es una enfermedad peligrosa que ha venido a causar muchas investigaciones como las conductas y los hábitos socioculturales e incide en problemas y debemos cuidarnos para prevenir contraerla. Cintia Coronado. Donde más aprendí fue en el ámbito social, ya que pude visualizar más del tema y directamente en la propagación y el control del brote epidémico. Christopher Gramajo. En general, los temas que más impacto tuvieron en mí fue el económico y psicológico, ya que eran en los que logré profundizar más. Jennifer Tevelán. El tema que tuvo más impacto fue en la economía a nivel familiar, ya que pude investigar cómo a muchas personas les afectó de gran medida esta enfermedad, dejando a muchas familias en una situación donde difícilmente podían mantenerse. Elías Chan. Gracias. Buenos días, mi nombre es Elías Chan y hoy vengo a hablarles sobre la grafía de nuestro proyecto. Para el proyecto Nación que tuvimos que realizar, hemos tenido que contar con la utilización de varias páginas para poder recopilar información de tales. Y las siguientes son las páginas que tuvimos que utilizar para poder recopilar la información. Para el primer tema, el cual es ¿qué es COVID-19? Tuvimos que utilizar las siguientes páginas: Medical News Today, OMS, la Organización Mundial de la Salud, Centers for Disease Control and Prevention, Organización Panamericana de la Salud,
Para el segundo tema, que es problemas que han conllevado esta enfermedad, tuvimos que utilizar las siguientes páginas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Making Space for Peace, Congreso de la República, Proyecto Rodillo, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Universidad Galileo. Para el tercer tema, el cual es instituciones que profundizaron acerca del COVID-19 a nivel nacional, tuvimos que utilizar la página de Naciones Unidas de Guatemala. Para el cuarto tema, el cual es problemas sociales causados por el COVID-19, tuvimos que utilizar las siguientes páginas: ONU Mujeres, BID, UNESCO, La Razón. Para el quinto tema, el cual es problemas psicológicos causados por el COVID-19, tuvimos que utilizar las siguientes páginas: Anahuac, México, National Library of Medicine, OMS, Organización Mundial de la Salud, Prensa Libre, No Fiction, Ipsos. Para el sexto tema, el cual es problemas económicos causados por el COVID-19, tuvimos que utilizar las siguientes páginas: Real Instituto Elcano, Naciones Unidas Guatemala, Fundesa, Banco Mundial, Universidad Galileo, Deloitte, UNICEF. Para el séptimo tema, el cual es problemas educacionales causados por el COVID-19, tuvimos que utilizar las siguientes páginas: La Vanguardia, 100, Fundación AUCAL, Nuestra Voz a Colores, CEPAL, Human Rights Watch, Banco Mundial Blogs, UNICEF, UNESCO. Y para el octavo tema, el cual es registro de la información y análisis de datos, tuvimos que utilizar las siguientes páginas: Reuters, Congreso de la República, No Fiction, Ocote, Agencia F, Prensa Libre, Clinic Barcelona y Suicinfo. Muchas gracias. Mi nombre es Alison Tobías. Yo les estaré hablando sobre el registro de la información y análisis de datos de este proyecto. Hablaremos sobre cosas que pasaron durante los primeros 3 meses y cosas que están pasando en la actualidad. En los primeros 3 meses, el primer contagio de COVID-19 fue detectado el 13 de marzo de 2020, el primer caso en Guatemala. El 15 de marzo fue la fecha en que se registró la primera muerte. Guatemala cerró fronteras tras confirmar 6 contagios y 1 muerte por COVID-19 el 16 de marzo del 2020. El 25 de marzo, el Legislativo aprobó de urgencia nacional la Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19. De 68 casos diarios, el 8 de mayo a 370 nuevos casos en un solo día el 24 de mayo. Entonces, los primeros 3 meses fue algo de pánico, caos, se cerró todo, hubieron varias muertes, los casos subieron rápidamente y en la actualidad, Guatemala está reportando 652 nuevos contagios de media cada día. Eso es 16% del pico, la media más alta reportada el 24 de agosto. El 29 de abril se anunció que el uso de mascarilla ya no sería obligatorio en Guatemala. Guatemala retomó el lunes 21 de febrero de manera oficial a clases en sus escuelas públicas para el ciclo 2022. Guatemala recibió un lote de 680.940 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer, adquiridas mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 27 de enero de este año. Entonces ya tenemos varias vacunas que han sido donadas en su mayoría por otros países a nuestro país, Guatemala. Actualmente hay 4 vacunas existentes autorizadas en la Unión Europea frente al COVID-19, la Comirnaty de Pfizer, la de la Moderna, la de Oxford AstraZeneca. Eso es todo sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Roberto Guevara Mazati. Hoy les quiero hablar acerca sobre prevenciones
en cuanto a lo que es el COVID-19 y cómo acoplarse o cómo poder sobrellevar la enfermedad en caso de que estemos contagiados o podemos llegar a estar contagiados. El punto número 1 del que quiero hablar es lavarse las manos con regularidad y con un desinfectante a base de alcohol y agua y con jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o personas enfermas es una de las formas más fáciles en las que puedes contagiarte. El punto número 2 es la limpieza de las superficies. Las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-2019 en entornos no sanitarios como por ejemplo los hogares, la oficina, las escuelas, los gimnasios o edificios de acceso público. Informarse sobre el tema. Informarse sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables, su agenda de salud pública, local o nacional, incluso en el sitio web de la OMS con su profesional o sanitario local. Todos deben de conocer los síntomas de esta enfermedad, ya que realmente no hay una respuesta segura de si estás contagiado o no estás contagiado. Punto número 4, evitar los viajes. Evitar viajar si tienes fiebre o tos, y en caso de enfermarte durante el vuelo, informar a la tripulación de inmediato es la manera más responsable de dar a conocer el peligro que conlleva estar enfermo en un lugar cerrado. Cuidado al toser o estornudar. Si toses o estornudas, hazlo en una manga o un pañuelo de papel desechable y luego tíralo de inmediato. Y luego vamos con el punto que probablemente es el más importante, que es quedarse en casa si estás enfermo. Si no te sientes bien, quédate en casa y llama a tu médico profesional de salud local. Él o ella te harán unas ciertas preguntas sobre tus síntomas, sobre dónde has estado y con quién has tenido contacto en los últimos días, y esto realmente ayudará a llegar a una respuesta de qué tan peligroso ha sido que hayas salido o hayas estado en contacto con alguna persona. Cuidarnos en casa. Si estás enfermo, es bastante importante ser considerado y tomar en cuenta que hay más personas que están a tu alrededor, y lo mejor que puedes hacer en esta situación pues es estar en tu cuarto, y en el caso de que realmente haya que haber movimiento en tu casa, tratar de ser lo más cuidadoso posible con esto, ya que sí puede ser bastante perjudicial y bastante fácil que en un entorno cerrado como lo es tu propia casa se esparza esta enfermedad. Consultar con el médico. En realidad el diagnóstico final solo puede dar un médico que conozca el tema, así que en realidad esto es bastante importante, hacer chequeos frecuentes para saber si es posible que estés enfermo o simplemente no lo estés. Bueno, esos fueron los puntos que quería hablar sobre las recomendaciones en cuanto al COVID-19. Muchas gracias. Buenos días, yo me llamo Andrea Jimena Shicay Sánchez y yo les voy a hablar sobre las teorías y nuevos conocimientos. Como ya sabemos, el COVID-19 esta es una enfermedad peligrosa que ha dejado mucha gente gravemente enferma y otra que ha muerto lamentablemente. A lo largo de este proyecto se puede observar más a fondo los porcentajes de la caída económica en Guatemala debido a la pandemia, la cual fue golpeada y pausada por este virus. El impacto que tuvo a nivel familiar la economía, ya que muchas personas les afectó en gran medida esta enfermedad, dejando a muchas familias en situaciones donde difícilmente pueden mantenerse o pueden tener un plato de comida. Los problemas psicológicos que ya lamentablemente por tanto tiempo las personas encerradas desarrollaron alguna enfermedad mental, y otras que ya tenían enfermedades anteriormente empeoraron su enfermedad mental. Muchas personas desarrollaron trastornos emocionales, trastornos alimenticios, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, trastornos de estrés postraumático, ira y agotamiento emocional. Esto no solo afectó a nivel personal, sino también afectó al personal de salud, quienes les tocó el trabajo más duro, quienes luego de periodos de cuarentena, donde prestaron un servicio asistencial, se reportó a niveles mayores de estrés en comparación con el personal sanitario, que no estuvo sometido a esa restricción. Se reportaron elevados niveles de agotamiento mental, irritabilidad, insomnio, dificultades de concentración, dificultades graves en la toma de decisiones laborales y bajo rendimiento laboral. También afectó a nivel social y religioso. Toda la vida no íbamos a quedarnos así.
supimos conllevar el virus y obtuvimos la manera de hacer las cosas de tal manera que podemos adaptarnos a una nueva normalidad, la cual estamos llevando bien, y las autoridades han ido llevando bastante bien esta situación. Gracias. Yay. Muchas gracias por escucharnos. Ese ha sido Grupo 3. Que tengan un lindo día.